Hola, ¿se escucha el eco? ¡Uh! Bueno, llegamos a Carué. Hermoso. ¡Woohoo! Habla. No, por el eco que se escucha. ¿Ve? Ahí. Ahí. Hola, Ahí. hola, hola, ¿cómo estás? Oh, Cantate algo. bienvenidos a Caroé, la capital de las termas. Bienvenidos a un nuevo video y bueno, estamos en las ruinas de Epecuén, en un lugar donde queríamos venir con Yani hace mucho tiempo. Y bueno, ¿qué sensaciones tenés, Yani, de lo que apenas estamos viendo, no? No, muy lindo. Creo que también forma parte de la historia. La historia de la provincia, de Pecuén. De hecho, en marzo, si no me equivoco, habíamos venido, pero nos agarró en esa semana de lluvia que llovió en toda la Argentina muchísimo y estaban inundados. Sí, Bueno, la verdad. esta es la revancha. Pudimos venir. Así que feliz por eso. El antiguo matadero municipal, también llamado matadero modelo, una construcción que se diseñó para faenar ganado vacuno, porcino y ovino en la zona. Fue proyectado por el arquitecto argentino Francisco Salamone, famoso por sus edificios con estilo Art Deco y funcionalista construidos principalmente durante la década de 1930 en pueblos rurales bonaerenses. Estamos ingresando a lo que es Epecuén, las ruinas.
lugar realmente histórico para nuestra provincia aquí en Buenos Aires. Los 1500 habitantes tuvieron que abandonar sus hogares y trabajos. Varios fueron a pedirle asilo a otros familiares. Hoy, la mayoría está instalada en Caroe. Hubo un tiempo en que acá había risas, hoteles llenos, familias caminando por la Rambla. Este lugar, hoy en silencio, era uno de los destinos turísticos más elegidos de la provincia de Buenos Aires. Lo que era vida se convirtió en abandono. Durante años el pueblo permaneció sumergido. El agua lo cubrió casi por completo, como si el tiempo hubiese decidido borrar su historia. Hoy, sus paredes quebradas y su silencio profundo cuentan una historia que el agua no pudo llevarse, la memoria de un pueblo que alguna vez estuvo lleno de vida. Hoy quedan las ruinas de una localidad que ya se había consolidado como destino turístico. Casas, hoteles, estación de servicio, correo, todo convertido en un pueblo fantasma. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like y acompañarnos en cada viaje. Hotel Mayo. A medida que vamos caminando, vamos viendo Marco de la puerta, miren. ruinas y ruinas y ruinas y ruinas. Mira, dos. Aprendí a mi hija, de mi hija, ¿no? Sí, la estaría extrañando. Extrañamos a Vida. Y creo que ya Vida en cualquier momento va a tener fans. Al igual que nuestras cronistas ahí, Jade, Nami. Qué increíble que todo esto haya quedado bajo agua. Ya ni me pierde el tiempo. Amor, ¿quieres manzanita? A ver.
Muy buena. Vamos a ir. Está muy dulce. Pero mirá ese lado. Qué rico. No, mirá ese lado. Uy, mirá. Pero acá la manzana tiene un hueco. Acabo de morder ahí, Janina. No me hagas eso, por favor. No. Mirá las estructuras de los marcos. No me quemé. No, pero mirá esa estructura esa, que son los marcos. Todos los marcos en pie. ¿Cuántos años que debe tener esto, por Dios? Tremendo. Mirá cómo te das cuenta de la estructura ahí, el paso de los años. Mirá. Cómo se van formando las grietas. Wow. Muchos lo llamaron el pueblo fantasma. En algunos momentos esto ha sido... ¿Sentiste el piso como caminá acá? Mirá. Está hablando, ¿no? Acá es blando, algo crujiente por la sal. Es sal, de la misma salina. Es blando. Esto es la misma salina, el mismo... Es una piedra esto. Esto es una piedra. Llegamos a otro hotel. Lo que noto de este pueblo, que tenía muchos hoteles, ¿no? Muy turístico era. Muy turístico. Porque la cantidad de hoteles que venimos cruzando es impresionante. Yo quiero que veas esto, mirá. Vos fíjate la fuerza que ha tenido la corriente, que todo lo que tenía a su paso arrastró. Pero totalmente, mirá. La fuerza que habrá tenido. Impresionante. ¿Te das cuenta? Es increíble como la salina va comiendo con el paso del tiempo. Mira la sequedad de ese árbol. Y te pones a ver alrededor y es algo inmenso. Seguís caminando y vos decís, no puedo creer que todo esto haya estado bajo agua. Qué increíble. Bueno, yo acá estaba comentando a Leo que uno cuando se inunda, muchas veces, por ejemplo, a nosotros como familia, de mi parte, pasó que nos hemos inundado. Yo me acuerdo que tenía 15 años, hasta más de la cintura, donde vivíamos era abajo. Y uno perdía, por ahí perdía los muebles, lavarropa, cocina, cama, colchón, un montón de cosas que significa un montón eso para uno.
imagínate ya también perder todo lo que es la estructura, tu casa, y saber que no podés volver al lugar donde te pertenece y volver a iniciar en otro, también es una sensación muy fea. No, en eso me pensaba, meditaba. Eso, nada más. Mirá que hay. Otro hotel, mirá, Villa Marta. Aparte es increíble el silencio que hay acá. Nosotros hablando. Cuando tenés, ¿cómo se llaman los árboles que ponen a vereda? Los ficus. No, ¿cómo eran? Ficus, puede ser los Sí, árboles sí. que uno le da forma y los ves acá así como. Oh. Petrificados. Cuánta historia habrá en vos, ¿eh? Cuánta historia. Decíamos con Yani tomarnos un momento para nosotros en contemplar todo esto, ¿no? Pero es imposible, por cada rincón que pasás, nos viene a colación una historia de vida totalmente distinta, ¿no? Una familia distinta, algo que como decía ella, ¿no? A veces es difícil poder entender toda esa familia que se ha quedado sin nada, que ha perdido todo, que todo esto antes era vida, antes era un pueblo activo, lleno de turismo, hoteles, como bien vimos, que estamos viendo. Es doloroso poder pensar que mucha gente se quedó en la nada misma y que la naturaleza arrasó con todo esto. Como te decía hoy, mirá cómo fue arrasando con todo, y aparte de la fuerza en la cual el agua impactó. Es impresionante. Del esplendor turístico a la tragedia, el recuerdo de la inundación de 1985 que dejó a la ciudad en ruinas, un pueblo que supo competir con Mar del Plata en cantidad de turistas, pero que de un día para el otro todo ese imperio de hoteles, balnearios y comercio quedó en ruinas. Nosotros con Yani recién sentíamos un olor muy fuerte. De hecho se siente un olor fuerte. Pero bueno, ven esto que ven acá. Es como un pelo, es de animal. Seguramente alguna vaca, algún animal vacuno. Pero mirá ahí. Mirá allá. Acá.
Sentíamos un olor fuerte, como a podrido. Mirá la silla de la época. Qué increíble. ¿Una qué? Yaña pensó que eso era una cámara. Y bueno. No, pero mirá. ¿Viste cuando escuchás la frase el silencio del viento? Se me viene esa frase en este momento. Qué increíble. Cada vez que vamos caminando vamos sorprendiéndonos de cada rincón. El 10 de noviembre de 1985 la cuenca se apoderó del pueblo. La evacuación fue inminente. Había que desalojar casas y complejos hoteleros lo más rápido posible. Para el invierno de 1993, Villa Pequén estaba sumergida bajo 7 metros. Durante 20 años el pueblo estuvo tapado por la laguna. Lo que el agua salada tocaba, lo destruía. La popularidad de este lugar se debía íntegramente a su laguna. Estudios realizados desde 1886 explican que la altísima concentración de minerales que la hace hipermarina es comparable únicamente con el Mar Muerto. Bueno, pero acá también vemos que parte de la estructura de las termas todavía sigue bajo agua y bueno, también la parte del pueblo como que está de a poco bajando.
Seguimos mirando ruinas y ruinas acá. Yani se ríe. Mira, te la reí. No, Te caché. bueno, ¿Por qué se reía, Yanina? porque de que empezó el video cada vez que hablas decís ruinas y ruinas y ruinas. Es para hacer una canción. Hacer algo que rima. Ruinas que rima. Ahí está. En la rima sale el sol y te regalo esta canción. Está bueno eso. El tema es que hay que hacer la canción. O podemos ir yendo componiendo la canción para que ya. También. Vamos a Una de las metas para el 2026, componer una canción para Leyán. No está lejos. Creo No. que falta rimarla. Siempre digo, bueno, él sabe, Leo sabe. Yo escribo y es algo que siempre me gustó, pero lo he dejado de hacer, lo he dejado de hacer mucho tiempo y creo que en el mes de diciembre, ¿no? Sí. Como que me puse a escribir y entre hacer una actividad y otra actividad dije, bueno, tengo para esto. Dije, gracias a Dios. Pero bueno, ya va a venir. Antes de lo que uno cree, siempre está. La laguna, también conocida como el Mar de Pecuén, era la razón principal por la que miles de turistas, incluidos celebridades como Sandro, Mirta Legrand y Luis Sandrini, pisaron la localidad del partido bonaerense Adolfo Alsina, pero esas aguas también fueron responsables de la tragedia. Acá encontramos lo que sería una peatonal. Boulevard, como dice Yani. ¿Sensaciones de lo que vas viendo hasta ahora, Yani? De todo lo que estamos recorriendo. ¿Sensaciones o lo que me gusta? Lo que te gusta. No, porque viene a ser. Es difícil en el hecho de decir que es algo histórico. No sé qué me haces con la mano, así decime, mi amor, yo estoy... No entiendo lo que me dices. Sígueme los buenos. Epecuén no era solo un punto en el mapa. Era veranos con olor a sal, risas en la orilla, abuelos tomando mate mientras el viento del lago movía las cortinas. Era una ciudad chiquita, de esas donde todos se conocen por el nombre y donde las puertas se dejaban entornadas porque siempre había alguien que pasaba a saludar. Dicen que el agua empezó como una amenaza lejana, algo que parecía no poder con la fuerza de la costumbre, pero el lago siguió creciendo, lento, paciente, hasta que un día ya no hubo veredas, ni plazas, ni el ruido de las bicicletas pasando por la tarde, solo agua. En 1985 no se llevó solamente casas, se llevó fotos familiares pegadas con cinta en las paredes,
Recetas escritas a mano, el banco de la plaza donde alguien dio su primer beso, la habitación donde un chico soñaba con el futuro. Se llevó rutinas, recuerdos, pedazos de vida. Muchos tuvieron que irse con lo opuesto, mirando hacia atrás mientras el lugar donde habían construido su historia desaparecía bajo el agua. No es fácil explicar lo que significa perder un hogar. No es solo ladrillos, es el sonido de la puerta al cerrarse, el olor de la cocina un domingo, las voces que ya no están. Y sin embargo, Epecuén no desapareció del todo. Quedó en la memoria de quienes lo caminaron, en las anécdotas que se cuentan en cada reunión, en las fotos gastadas que sobrevivieron al tiempo. Quedó como un símbolo de lo frágil que puede ser todo, y de lo fuerte que puede ser la gente cuando tiene que empezar de nuevo. Hoy, entre ruinas blancas y calles que el agua devolvió años después, Epecuén parece un susurro del pasado, un recordatorio de que las ciudades pueden hundirse, pero las historias, las verdaderas, flotan para siempre en el corazón de quienes la vivieron. Queremos recalcar algo, mirá, la estructura del tobogán de material, que para la época era algo tremendo, mirá. Mirá la forma de subir. Todos los bancos, mirá. Todo absolutamente de material, Mirá cómo se mantiene todavía esto. Este inmenso balneario que ha venido miles y miles de gente. Hoy ha quedado todo en la historia. Decía Yanni que esto era un balneario y la verdad que es increíble ver todo esto, ¿no? Hay estructuras que se mantienen. No, por ejemplo, lo que mostraba recién del tobogán de cemento, ¿no? De material. Sí, por eso hay estructuras que se mantienen. Eso te digo. Qué lindo. Las escaleras. Claro, este era el piletón. Otro tobogán. Otras sillas. Y acá ahí como que denota como que ahí cae agua también. Ahí. Otro tobogán. Qué hermoso balneario habrá sido esto en su época. La verdad que es impresionante cómo el tiempo ha pasado y ha dejado huellas con todo lo que pasó, ¿no? No nos deja de sorprender de Epecuén.
Con la llegada del tren a Carué en 1899 aparecieron los primeros visitantes. Para 1909, la provincia de Buenos Aires envió una comitiva de especialistas formada por médicos y científicos que reveló las propiedades del agua. El 23 de enero de 1921 se inauguró el primer balneario de Pecuén y desde entonces el crecimiento fue en aumento. El circuito continúa por el centro de interpretación ubicado en la ex estación de ferrocarril, donde se pueden conocer los orígenes, los años de gloria y el presente de la localidad. La playa ecosustentable es el espacio más popular, está entre Carué y Villa Pecuén. Cuenta con sombrillas, muelles para acceder al lago, duchas, proveeduría, wifi, baños, servicio de guardavidas, todo incluido para que puedas pasar una tarde increíble. Vámonos. Me tapa con tu... Ahí, toma 2. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y juntos vivamos las maravillas de viajar.